enseñanza concerniendo ello. Hay muchas opiniones concerniendo esto, ya que ahora en estos tiempos hay muchas opiniones en muchas cosas de la Biblia, aún hasta en el matrimonio, y nos damos nosotros cuenta que algunas iglesias aún así se han hasta desviado, aún hasta en las prácticas de la Santa Cena también vemos nosotros, ¿verdad?, que la misa es también practicada en otra forma diferente a lo que la Biblia nos está enseñando. Entonces esto no es algo que sea algo extraño, ¿verdad?, que esto sea el único tema que sea controversial. Ahora se ha dado así por la cultura, el secular, también porque estamos aquí en el llamado que antes se llamaba el Nuevo Mundo, ¿verdad?, que es los Estados Unidos, como se llamaba antes, y trajimos casi la mayoría de la cultura de allá para acá. Pero a través del tiempo hemos visto nosotros en la historia que va cambiando, va diluyéndose todos los valores, ¿verdad?, que nuestros padres inculcaron en nuestros corazones años, siglos atrás. Nos damos cuenta nosotros que se están diluyendo cada día. Yo creo que todos podemos llegar en acuerdo que la juventud hoy en estos tiempos es muy diferente al tiempo pasado. Entonces, por esa razón podemos ver nosotros, ¿verdad?, que es posible que esto pueda pasar. Y por eso nosotros aquí en la iglesia queremos hablar un poquito concerniendo, ¿verdad?, aquí en Primera de Corintios capítulo 10, ya que nosotros, ¿verdad?, seguimos la práctica de ello y la costumbre, ¿verdad?, que nosotros decidimos en hacer, los que estamos aquí hoy, de seguir. Y yo quiero nomás solamente afirmar la fe en ustedes, mis hermanos como las hermanas, y darle un repaso, ¿verdad?, a lo que estamos nosotros practicando y viendo todo lo que hay en ello. Se pone tiempo, se estudia, se ven las diferentes opiniones, se ven hasta los diferentes puntos de vista, ¿verdad?, en los comentarios, en los comentaristas bíblicos, ¿verdad?, que tenemos hoy en el Evangelio, en el evangelismo. Nosotros como evangélicos, como hemos sido llamados, vamos a estar hoy en esta mañana, pues, tocando esto, concerniendo el velo, para las hermanas, ¿verdad?, que es en la iglesia, para las hermanas en la iglesia. En general, el uso del velo fue y es mucho más visto en los lugares donde las primeras iglesias que Pablo evangelizó estuvieron, estos lugares como Corintio y otras iglesias también que él evangelizó y que sirvió como misionero. Porque es una orden apostólica, ya que Pablo fue un apóstol, y está en la Biblia y en el Nuevo Testamento, es para la iglesia en practicar, como aquí, que es visto, claro y únicamente. La cultura en Corinto fue diferente, dada a la idolatría, al comercio y a los tiempos donde hubo, es dicho, la prostitución de miles de prostitutas a la diosa Afrodita, a la que ellos hacían culto. La cultura o lo secular puede cambiar y las costumbres también, hermanos, pueden cambiar, pero el vestimento, ¿verdad?, la conducta del hombre en su manera de ser, eso no cambia, sigue el hombre siendo igual. Como vemos nosotros hoy, como estuve hablando, la Santa Cena, el bautismo en agua, el velo también es algo considerado como un símbolo. Nosotros sabemos bien, y quiero hoy hablar con un pueblo ya un poquito más familiarizado con la palabra del Señor, no un pueblo inmaduro, que nosotros sabemos bien que todo eso nos ayuda en la fe, como la Santa Cena, como el bautismo. Nosotros sabemos bien que el agua en el bautismo no limpia los pecados, pero hace algo en nosotros para llevarnos hacia la santidad. Sabemos bien que el bautismo, cuando uno es sumergido, simboliza la muerte también de Cristo Jesús. Ese es el testimonio que estamos dando nosotros. Y ahí también hay controversia. La iglesia, yo quiero que ustedes sepan que también en algunas iglesias no creen en el bautismo. Usted va a oír en algunos casos, algunos predicadores, maestros, aún decir que el bautismo no es necesario por la razón de que el bautismo no salva.
El bautismo no salva, y yo estoy en acuerdo con ello porque el bautismo no salva. Pero el bautismo simboliza algo en el creyente, en el que ha creído en el Señor Jesucristo. Yo quiero que ustedes sepan esto porque mañana quizás ustedes van a oír eso en la radio, en la tele, o quizás un familiar le va a decir a ustedes, ¿y usted qué le va a decir a él? Entonces nosotros vemos que lo que más merece atención aquí es la obediencia a Cristo Jesús. En Mateo 28, donde el Señor dice, ir por todo el mundo a predicar el Evangelio. El Señor le dejó esta comisión a sus discípulos, a sus apóstoles, para que ellos lo hicieran, y nosotros lo hacemos en obediencia al Señor. Y después el apóstol Pablo nos ayuda a entender qué es lo que significa. Pablo también nos ayudó mucho también con la Santa Cena. Cristo tuvo la cena con sus discípulos en la semana pascual, se sentó con ellos y la instituyó allí para que nosotros lo practicáramos hoy, pero necesitábamos nosotros más claridad en ello, y Pablo nos ayuda, ¿verdad? Ya que en la iglesia de Corinto hubo tanto desorden, él nos ayudó a nosotros para poder entender, ¿verdad?, qué es la Santa Cena. La iglesia tradicional, ¿verdad?, eleva el pan al cielo, ¿verdad?, y ellos creen que es transformado, la transubstanciación, ¿verdad?, que se llama. Esto cuando vemos nosotros que es el pan transformado para ellos y se convierte en la carne del Señor. Así cuando ellos comen ese pan, ellos creen que es el cuerpo del Señor. A nosotros, ¿verdad?, los protestantes, los cristianos, la mayoría de nosotros no creemos eso, ¿verdad? No creemos de que el pan se puede transformar en el cuerpo del Señor, ya que Cristo solamente murió una vez para todos los que Él iba a salvar. Entonces los hermanos en la Reforma, en esta Reforma, ellos no vieron que eso era cierto, aunque algunos todavía lo practicaban. Después nos dimos cuenta que después ya no se hizo. Llegamos a la conclusión de que eso no era así. Pero también nos ayuda, ¿en qué? Nos ayuda en recolectar la muerte de Cristo Jesús, nos ayuda a nosotros a examinarnos, porque yo sé que a veces, ¿verdad?, requiere a veces humillación, requiere arrepentimiento en algunos casos, a veces tenemos que perdonarnos o pedir perdón para poder tomar la Santa Cena, y el resultado es de renovar otra vez nuestra relación con Dios y con nuestros hermanos cuando no hay eso. Y también nosotros nos damos cuenta que el velo también es un símbolo también para las hermanas en la iglesia. Aunque fue usado culturalmente en Corinto y en Europa por muchas de las mujeres, y como les vuelvo a repetir, nosotros, el Nuevo Mundo, la mayoría del Nuevo Mundo se estableció por medio de europeos, ¿verdad? Y ellos trajeron esta cultura aquí, pero en algunos de los casos eso se empezó a desvanecer. Y yo hoy lo veo que ha de haber sido dificultoso en algunos casos, ¿verdad? Porque algunos tenían otro punto de vista. Pero eso no significa que no es algo que no se debe de hacer. O en algunos casos, algunos han dicho que el pelo sería mejor que fuera el velo. Es uno de los velos. Y yo estoy en acuerdo que es un velo, pero es uno de los velos, pero el otro velo es el que se usa en adorar al Señor. Eso es un símbolo de sumisión, es un símbolo de que comprendemos nuestro lugar, las hermanas como los hermanos más que todo, y más que todo las hermanas, ¿verdad? Porque ellas son las que lo van a usar. Pero hoy en estos tiempos vemos muchas iglesias, y nosotros lo vimos también, ¿verdad?, que no se entiende esta doctrina. Todo eso resulta, hermanos, y va a salir por la rebeldía que hay en el corazón. Eso resulta y se manifiesta la rebeldía. Las divisiones hay en la iglesia a veces para demostrarnos quiénes son y quiénes no son, Pablo dijo.
Pablo supo entender estas cosas y nos enseñó que cuando hay una división se puede ver lo bueno y se puede ver lo malo en la división. Entonces así también igualmente se manifiesta también quiénes somos y quiénes no somos en estos casos así. Y es triste, pero así se revela, ¿verdad? Cuando vemos esto. Nos queda solamente una cosa a hacer, ¿verdad? Si no queremos ser avergonzados o quedar apenados, es obedecer solamente. Pero en estos tiempos, ¿verdad? Como tenemos muchísimas iglesias y muchísimas iglesias no los practican, eso me lleva a mí también a ver qué tan alejados estamos de la palabra de Dios hoy en estos tiempos, que es un caso muy triste. Pues nos damos cuenta nosotros que muchos han llegado, no saben, algunos lo malinterpretan, algunos pues no saben bien que no van a tener mucho éxito. Y por esa razón mejor lo dejan a un lado. Y mejor vamos a considerarlo así, que hay muchas cosas que no están claras, algunos dicen. Pero yo creo que están claras. Lo único que queda es que nomás nosotros no lo queremos poner por obra. Como así lo estamos haciendo aún en el matrimonio, ahora en la iglesia. Usted se da cuenta que hay muchas que se dicen ser iglesias. Podemos ver muchísimas en Los Ángeles, hay muchísimas en lugares en Los Ángeles que a veces me ha dado Dios la oportunidad de pasar por allí y tienen su arco iris ahí, ¿verdad? Y tienen su arco iris dando a entender, ¿verdad?, que esa clase de punto de vista es aceptado allí, esa clase de estilo de vida puede aceptarse allí en ese lugar, pero no es bíblico, porque lo vemos nosotros que está en la Biblia, que no está en la Biblia, que es aceptado. Pablo le habló a la iglesia en Corinto y el mejor ejemplo que vamos a tener nosotros hoy en esta mañana, ¿verdad?, para entrar en esto va a ser aquí en Corinto. Vamos a ver esta ciudad y vamos a ver su cultura, vamos a ver lo que estaba aconteciendo entre ellos. Yo le he tocado este tema ya por un tiempecito, ya quizás unos años, y yo siento en mi corazón de hacerlo así, ya que aquí se practica y hay jovencitas también que lo practican también con nosotros. Y yo creo que es importante de que nosotros nos demos cuenta qué es el significado y si eso no es importante en practicarse en la iglesia. Yo diría que sería horrible, ¿verdad?, para las hermanas, pero para los hermanos quizás no, de ir a cortarnos el pelo y hacernos un fade. Yo creo que todos los varones estuviéramos a gusto con un fade, estuviéramos a gusto con un corte de pelo así de ese estilo, y quizás algunos hasta se atreven a ponerse líneas, ¿verdad?, y hacerse diseños en la cabeza con un pelo muy cortito. Pero ¿qué tal si invitamos a las hermanas ahora en esta mañana que también ellas compartan con nosotros un fade? ¿Cuántas hermanas aquí están dispuestas a hacerse un fade? A cortarse el pelo bien cortito, así como nosotros, y peinárselo para atrás con mucho gel, ¿verdad? Yo creo que muchas de ustedes, pensarlo solamente, si nos ponemos a pensarlo, sería algo horrible, ¿verdad? Sería algo horrible y penoso de que una hermana quiera hacerse un fade, así como nuestro hermano varón aquí, hermano Danny, ¿verdad?, que siempre viene con unos cortes de pelo bien cortito, así, que se lo hagan las hermanas también y que se pongan mucho gel en la cabeza para que les quede muy bien. Yo creo que les iba a combinar muy bien con el vestido, ¿verdad?, y con los zapatos y todo eso. No, yo creo que no. Yo creo que las hermanas, al momento que ellas, eso acontecería, ellas se iban a quedar en la casa hasta que creciera el pelo moderadamente bien, ¿verdad? O viceversa. ¿Qué tal si los hermanos nos ponemos juntos y nos dejamos crecer el pelo como las hermanas y empezamos a enchinarnos también el pelo como ellas? Y empezamos a hacer esa clase de idea, ¿verdad?, que nosotros no íbamos a querer. O pintarnos el pelo, ya que ahora las mujeres en el mundo se pintan el pelo rojo, que gris, que no sé qué tantos colores, morado. Que los hermanos aquí un domingo lleguemos aquí así, ¿verdad? El hermano Estrada, el hermano Danny, todos con pelo largo ya y un diferente color. Oh, no, yo no creo que ese es el deseo de ninguno de nosotros hoy en este tiempo. Fue una forma de rebeldía en los 60, por eso en los 70 se hacían, pero nos damos cuenta que así de tan ridículo fue que muchos ya no se lo dejan así largo.
fue una forma de rebeldía. Esta fue la cultura hippie, ¿verdad?, que sacó esto, ¿verdad? Y muchas de las cosas que ahora en día vemos también como protestas que hay, que se ve en la historia. ¿Cómo usted sabe de esto? Bueno, porque a veces estamos investigando esto en los canales de historia. Cuando vemos los canales de historia nos damos cuenta de la rebeldía que había en nuestros tiempos, en ese tiempo de los 70. Yo todavía era chiquillo en ese tiempo, ¿verdad? Pero había esa cultura. Y los hombres se dejaban el pelo largo, como también las mujeres también el pelo largo. Pero eso ya quedó atrás, ya no se hace, ya no se usa así. Vamos a ir entonces a abrir nuestras Biblias, hermanos. Vamos a ponernos en pie, vamos a leer aquí en las Biblias, en el capítulo 11 de Primera de Corintios. Y yo tengo una poca de ventaja con ustedes, por la razón que yo ya leí este capítulo ya varias veces. Y ya lo he estudiado yo un poquito más que ustedes. Entonces yo tengo una ventaja ahí en este caso. Pero a través de este estudio, quizás algunos de ustedes van a empezar a aprender el foquito y van a empezar a recolectar otras cosas y empezar a entender mucho más mejor, ¿verdad?, lo que vamos a estar hablando hoy en esta mañana. Y en el versículo 1 hasta el 16, yo quiero leerlo todo para que así todos nos demos cuenta de lo que está aconteciendo aquí. Dice la palabra del Señor en 1 Corintios 11, del 1 al 16. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. El varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Es una pena, es una vergüenza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza. Porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma no os enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Amén. Amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Bueno, como ahora vemos, ¿verdad?, que en la cultura hay tantas cosas que están pasando hoy en estos tiempos. Los tiempos están cambiando. Yo lo siento mucho por algunos, ¿verdad?, por la tecnología que tenemos a veces hoy en día. Cuando a veces yo entro al supermercado me doy cuenta de la tecnología que hay, hermanos, y que a veces yo no puedo entender. Yo me siento mal por mí mismo de que yo no lo puedo entender. Y me frustro al momento de que esta tecnología va avanzando cuando las cosas eran tan sencillas y tan simples. En algún sentido nos han ayudado para la rapidez en todo, pero también en un sentido nos están perjudicando porque estamos considerando más a la juventud que a nuestros antepasados. Y quizás yo también me puedo considerar como uno de ellos, ¿verdad? Por la razón de que la tecnología va avanzando.
A veces tenemos que aún hasta preguntarle a nuestros hijos para que ellos nos ayuden a entender cómo se usan las cosas de hoy. Y así fue, hermanos, en este tiempo en el que estamos viendo nosotros aquí. La cultura en Corinto era algo interesante cuando nosotros vemos, ¿verdad?, su cultura. Había mucha lujuria y había también mucho lucro en esos tiempos que existía esta ciudad, Corinto. La lujuria existía por la razón del templo, el templo que había sido edificado a Afrodita, esta diosa, que ustedes algunos que conocen un poquito la cultura griega, ¿verdad?, que la pueden conocer, se dan cuenta ustedes que eso tiene que ver con el sexo. Y nosotros nos damos cuenta que esta era la celebración en esos tiempos para ellos. Entonces esto tiene mucho sentido, ¿verdad?, que habían muchas prostitutas en el templo de ellos. Ahora no vamos a pensar que fueron como las de aquí, que a veces se ven en las esquinas o así de esa índole. No, esto era con un propósito religioso, pero era algo falso que ellos creían, pero lo practicaban. Y también el lucro existía en ese tiempo también por el comercio que también existía. Era una ciudad que estaba avanzando tremendamente, así como nosotros aquí en California, que el comercio avanza y vemos el progreso, pero también en ello vemos también las gentes que son insensitivas a las necesidades que debe uno a veces tomar tiempo y ayudar. Esto era lo que estaba aconteciendo allá en estos tiempos. El pueblo era llevado por esto y Dios quiso salvar almas en ese lugar. Dios tenía escogidos en esa ciudad que Dios quería alcanzar, porque aunque hubo esta lujuria y hubo este lucro, Dios usó a Pablo para ir allá y alcanzar unas almas para que establecieran una iglesia allí. Y nosotros nos damos cuenta, nosotros ya pasamos eso, yo creo, pero ellos eran nuevos y había muchas cosas que ellos no sabían, había muchas cosas que ellos no entendían, que nos iban a beneficiar a nosotros hoy. Muchas de las veces nosotros podemos aprender, yo creo que todos podemos estar en acuerdo, podemos aprender de las lecciones, de los fracasos como de los éxitos de otros en el pasado, para nosotros no llegar a cometerlos igual. Pero lamentablemente a veces somos duros de cabeza, ¿verdad? Y queremos todavía aún así seguir ese mal ejemplo. Pero ya las lecciones ya están. La Biblia nos enseña, ¿verdad, hermanos?, que no hay nada nuevo debajo del sol. No hay nada nuevo debajo del sol. Todo es lo mismo, no más que las almas son nuevas. Cada vez van naciendo, así como muere uno, así también uno nace ese día también igual. Pero nada hay nuevo debajo del sol, no hay nada que podamos nosotros decirle a Dios, mira, tú nunca supiste de eso, porque Dios se manifiesta sabiendo todo. Y así es el plan de Dios. Y nosotros nos damos cuenta que así en esta cultura, esto es lo que estaba aconteciendo. Pablo evangelizó aquí en esta ciudad, pero parece que algo que estaba aconteciendo aquí. Pablo no creo que discriminó a las otras iglesias, porque nosotros los que leemos la Biblia nos vamos a dar cuenta, ¿verdad?, de que él usa a este término de que nos sometamos los unos a los otros. Él enseña a las hermanas en ese tiempo, ya que ellas no estaban familiarizadas. Tengan en mente siempre que no había Biblia tampoco. Tengamos en mente también que era el poder oral que ellos tenían, o sea, de la palabra, de lo que estaba escrito, para que ellas obedecieran las órdenes apostólicas que habían. Yo varias veces se los he explicado por la razón de que a veces yo escuché aquí decir, bueno, ese fue Pablo, el apóstol, que escribió eso. Yo quiero obedecer lo que dijo Cristo, dicen algunos. En un sentido tiene sentido, pero no tiene sentido en otro, por la razón de que los evangelios fueron escritos por los apóstoles. Y los apóstoles son los que nos dejaron el testimonio de quién fue Jesús. Entonces, al momento que nosotros le quitamos ese crédito a los apóstoles, decimos, pues fue un apóstol el que escribió eso,
pues nosotros también estamos quitándole el valor a uno de los evangelios, al evangelio de Mateo, por ejemplo, porque ese fue escrito por uno de los apóstoles, que también no fue visto que escribió ninguna epístola. Y también podemos ver también que Juan también cae en ese lugar, porque Juan también fue apóstol. Y el testimonio de Juan es algo que nosotros confiamos fue verdadero. Al momento que nosotros decimos, bueno, Pablo no fue Jesús. Algunos a veces me decían eso, y por esa razón nosotros no necesariamente necesitamos obedecer esa orden de ese apóstol. Al momento que nosotros hablamos así, al momento que empezamos a poner duda en ello, entonces al momento estamos poniendo también quizás duda en algunos de los otros evangelios, en los escritos que ellos nos dejaron, identificando y demostrándonos y manifestando a Jesucristo como Él fue. Lo único que nosotros podemos tener es la confianza en los 4 evangelios que nosotros tenemos en la Biblia, porque si nosotros empezamos a estudiar los otros evangelios, que no vamos a nunca tener el tiempo, lamentablemente, nos vamos a confundir, porque muchos de los otros evangelios que existían en ese tiempo, que habían muchísimos, María, la madre de Jesús, escribió uno, Pedro escribió uno, Marcos escribió, bueno, el que tenemos ahorita, Tomás escribió, cada apóstol tenía un evangelio, y esos evangelios, conforme a los registros que se ven, porque yo no tuve tiempo de leerlos, nos demuestra que hubo mucho misticismo y muchas cosas no estaban en acuerdo. ¿Ustedes sabían eso? Por eso muchas de las veces cuando alguien se levanta y dice, pues hubo muchos otros evangelios, hermano. Bueno, es cierto, pero esos evangelios la iglesia no los consideró dignos de estar en la Biblia porque no estaban cabales, en acuerdo, eran cosas que no estaban en acuerdo. Lo que hubiera hecho solamente hubiera confundido a la iglesia, y eso no era el plan, de confundir a la iglesia, sino que la iglesia hubiera una claridad. Y estos 4 evangelios son los que nosotros nos damos cuenta que nos da mucha claridad. Los judíos al otro lado, yo quiero decirles a ustedes esto, nos critican porque dicen ellos, los evangelios de ustedes, hoy en día el judío de hoy, él critica los 4 evangelios, porque he escuchado a algunos rabinos en YouTube que critican los evangelios en decirnos, no están en acuerdo, se contradicen. Nuestra ley, los 5 libros que tenemos de Moisés, ninguno se contradijo en el tiempo que estuvimos nosotros en la diáspora, aunque nosotros estuvimos en diferentes lugares, ellos dicen, pero los evangelios de ustedes no están en acuerdo. Esa es una de las grandes, altas críticas que tenemos nosotros. Esto es para el que dice, tenemos muchos evangelios y no se sabe cuál es. Usted solamente se va a confundir, es todo lo que va a pasar. Nos queda mejor confiar en los 4 evangelios y estudiarlos y confiar en lo que está en ellos. Entonces, aquí nos damos cuenta, ¿verdad?, que Pablo está hablándole a los hermanos, y hay algunos versículos medios interesantes. El versículo 3 es algo muy interesante, ¿verdad?, porque sale esto, pero quiero que sepáis. Esto significa que ellos no sabían algo y necesitaban saberlo. Pero también al mismo tiempo el Espíritu Santo lleva a Pablo para que las hermanas también pudieran también recibir una instrucción, como también los varones recibir una instrucción de la identidad de lo que ellos eran. Nos damos cuenta que Él nos deja estas jerarquías para que haya orden, en la iglesia, para que cada quien se pueda identificar en el lugar que Dios lo había hecho, y así no vaya a haber confusión. Y también al mismo tiempo organizar el orden para que hubiera orden en el hogar. Estamos hablando de un judío maestro que estudió la ley, que tuvo un encuentro con Cristo Jesús, ¿verdad? Yendo hacia Damasco, ¿verdad? Fue uno que conocía la ley, estuvo a los pies de Gamaliel. Es un maestro que sabía esto, entonces a él le quedaba, ya que esto Dios lo había llamado a hacer, de instruir a la iglesia que no sabía. Otra cosa que podemos ver es en el versículo 4 y 5, usted va a ver en su Biblia, cuando ve la Biblia en este capítulo, que habla de afrenta. Afrenta es una pena que ellos llevaban cuando en algunos casos eran hallados en pecado.
cuando las mujeres eran halladas en pecado, había una costumbre, que no lo tengo la cita ahorita, pero está en la Biblia, donde ellas se rapaban la cabeza, se cortaban las uñas, y eso significaba que era un castigo de se aislaban del mundo, ya no salían ellas por la pena que tenían de haber sido rapadas, ¿verdad? Porque habían sido encontradas en pecado. Esta era una ley para los hebreos, ¿verdad? Para ponerlo en práctica. Y esta afrenta es algo que Pablo les quiere enseñar a ellos, para que ellos también puedan ver esto y puedan ellos entender lo que él estaba hablándoles. Entonces, en este caso, nosotros nos damos cuenta que la pena de una mujer ser rapada, ¿verdad? Que le hayan hecho un fade por la razón de que había sido hallada en pecado, esa pena la llevaba a aislarse de la sociedad y no quería salir ella. Es más, estando rapada así, ella no quería ni orar a Dios. Por eso Pablo le dice a las hermanas, ¿verdad? ¿Ustedes creen que es justo de que una mujer sin velo ore delante de Dios? O sea, ¿usted cree que con un espíritu de pena una mujer puede acercarse a Dios? Claro que no. En ese momento la mujer está afligida, está pasando por algo difícil en su vida, de luchas que ella está teniendo. Ella no quiere por ese momento tener una comunión con el Señor por la pena, por lo que ella siente en su corazón. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Se separa por un tiempo de orar a Dios, de enseñar de Dios, porque está apenada, está afligida, como que cayó ella de donde estaba, y no puede ella hacerlos hasta que crezca su pelo para atrás. Al momento que su pelo crece para atrás, ¿verdad? Nosotros nos damos cuenta aquí que ya no hay pena en su vida. Pero nosotros nos damos cuenta que esto no es algo que es fácil, ¿verdad? De poder entenderlo a veces, al menos de que lo veamos en la Biblia y estudiemos esto con mucho cuidado. Con la ayuda de todos los hermanos, porque casi la mayoría de los hermanos en la ortodoxia, ¿verdad? En el estudio bíblico que yo sigo, están en acuerdo que se debe de practicar en la iglesia, que esto es algo que se debe de considerar. Muchos de los grandes padres de la iglesia también estaban en acuerdo con que el velo se usara, aún hasta los últimos, ¿verdad? Que vemos como este gran predicador, que ahorita puedo acordarme de Charles Spurgeon. Este fue uno de los más grandes predicadores en aquel entonces. Él estuvo en acuerdo, ¿verdad?, de que la mujer usara el velo durante la práctica en la iglesia. Y esto no lo vemos ahora. Pero no me cae extraño que no lo veamos, porque también una vez yo me acuerdo que escuché de que la Santa Cena en muchas iglesias ya no se practica. Y me cayó de sorpresa cuando yo supe de un hermano que me dijo a mí que en su iglesia donde él iba, hermanos, se servía la Santa Cena de vez en cuando, una vez quizás al mes. Digo, ¿en qué estado estaríamos nosotros, verdad, en hacerlo nomás así, verdad? Esto es triste. O a veces es algo triste cuando uno oye a veces algunas iglesias que ven que el bautismo no es importante porque no salva. Yo me quedo admirado, ¿verdad? Porque esto a veces uno lo ve y usa el ejemplo del ladrón, el ladrón. Pero el ladrón, ¿cómo lo íbamos a desclavar y ser bautizado y después, ¿verdad?, seguir al Señor? Todo apóstol, todo discípulo, ¿verdad?, antes de ser crucificado, antes de morir, fueron todos bautizados. No podemos nosotros decir que 1 contra 12 va a ganar. Es lógico que no. Es lógico que va a perder. Entonces es un buen ejemplo. Y sí, claro, el bautismo no es el que salva, es solamente un señal, ¿verdad?, que se usa para también, como los hermanos presbiterianos, ellos utilizan esto también como un señal para que la criatura, porque ya que los hermanos presbiterianos en la iglesia cristiana lo utilizan, ellos siguen esta costumbre porque ellos creen que esta es la prenda que ellos tienen para ser parte del reino exterior, no interior. El interior significaría ya cuando tu corazón es regenerado,
tú ya aceptaste a Cristo Jesús como tu Salvador, tú vives para Él, tú le has dado tu vida. Esa es una salvación interna. Pero el bautismo le da lugar al niño de poder ser registrado en la iglesia, de poder ser miembro en la iglesia y también hasta servir en la iglesia, porque es una forma exteriormente que Él ha hecho, dándole ese lugar en el reino. Quiero enseñarles esto a ustedes porque ustedes quizás algunos no lo saben. Entonces, esto es algo que se tiene que ver, por eso ellos bautizan a las criaturas por la razón esa. Nosotros no creemos eso. El versículo 6 y 10 también nos demuestra, y está claro, el apóstol usa señal. Muchos de los casos, hermanos, esto es pura rebeldía, porque eso es lo que va a llegar. Cuando una persona rehúsa en hacer esto, una dama, porque más que todo va a ser la dama, rehúsa esto, y me pongo a pensar yo, ¿cómo estará su hogar? Al momento que yo veo que una persona rehúsa en usarlo. No hay mucho respeto, yo creo, para el esposo, por razón de que ya cuando se explica de lo que significa, no veo que hay mucho respeto en ello. Nos damos nosotros cuenta que cuando fuimos a matrimonio, ¿verdad? Se acostumbra en la iglesia cristiana de que la dama que va a ser casada use un velo. Eso tiene mucho sentido porque le demuestra que así puede ella estar en la presencia de Dios, ¿verdad? Y puede ella así estar en una forma agradable delante de Dios, sin ninguna pena, porque tiene no tan solo el velo, que es un velo, pero sino que también el velo que la iglesia ordenó en usarse. Por eso yo lo hago muy extraño que muchos digan que no, pero que fueron casados así en este matrimonio. Yo no lo entiendo, pero cada quien a lo suyo. Yo llego a la conclusión de que es una forma de rebelión, una forma de rebeldía, que hay en todos. A veces hay algunos casos donde hay varones, y yo he tenido el privilegio de conocer varones que quería yo que sirvieran en la iglesia, pero les decían en aquel entonces, pónganse una corbata también para que se vean presentables, y muchos de ellos no quisieron. Y me lo dijeron claro, no, yo no uso corbata, yo no me gusta la corbata, no la voy a usar. Y bueno, pues, ¿qué se va a hacer? No pudo servir. Entonces, se le da la oportunidad, yo creo, ¿verdad? Es justo. En el trabajo, si nos piden que nos pongamos algo, nos lo vamos a poner, porque nos pagan a ponérnoslo. Pero no puedo verlo yo que no se pueda hacer para el Señor. Entonces, es algo que me necesitan ayudar en esto, porque no lo entiendo, no lo puedo comprender. Si lo hacemos para el hombre, ¿cómo no lo vamos a poder hacer para Dios? Yo no entiendo eso. Entonces, pero si usted no lo entiende, yo no lo entiendo, ya tenemos algo en acuerdo. Hay muchas cosas que puede contristarnos, ¿verdad? En ver en la iglesia. Usted mañana va a ver mujeres predicadoras que predican, ¿verdad? Y se les da ese lugar a predicar, pero no conforme a como Pablo nos enseña. Ellas defienden su caso de que ya estamos en otro tiempo. La iglesia cuadrangular no cree de que hay jerarquías. Esto fue algo que Pablo compuso. El hombre y la mujer son iguales, tienen lo mismo. Se basan ellos en Gálatas, donde dice que no hay hembra, no hay varón, no hay griego, no hay bárbaro, y todos son iguales delante de Dios. Ahí es donde ellos se basan, que eso no es a base a lo que debe de haber en el matrimonio, sino que eso tiene que ver con la salvación. Pablo está enseñándonos que ese es el grado de salvación, todos llevamos lo mismo. Me acuerdo que tenía yo un hermano aquí, que ya no está aquí, que siempre él pensaba que yo estaba más ungido que él. Yo, hermano, todos tenemos la misma porción. ¿Qué está hablando usted? No, usted está más ungido. Y siempre él decía eso. Pero Dios nos da a todos la misma porción. Claro, yo tengo una responsabilidad más alta que usted, porque yo tengo que cuidar el rebaño. Pero cuando se trata del Espíritu Santo, todos tenemos lo mismo. Dios nunca le da a uno menos y a otro más por esta cierta razón. Podemos tener una inclinación más fuerte que los otros, pero eso ya no es de Dios, eso ya es de usted, de buscar a Dios, de orar más, de leer la Biblia más, pero todo eso es de usted, no es de Dios. Dios da la misma porción de salvación, Dios da la misma porción de su Espíritu,
Dios da la misma porción de gracia como de misericordia. No hay en la iglesia uno es más pecador que otro, tampoco. Ese hermano pecó porque fue prostituta, o este no pecó mucho porque fue un abogado. No, hermano, todos somos pecadores. Aún al que nunca ha ido a la cárcel, nunca se ha hecho ningún mal, es el mismo pecador que está en la cárcel. No hay diferencia. En delante de Dios todos somos iguales. La Biblia nos enseña muy claro, ¿verdad?, que el Señor no hace acepción de nadie. Él es en este caso así. El otro versículo también nos enseña en el versículo 13 y hace este argumento Pablo. Escuchen, ¿es propio que la mujer ore a Dios sin, o estamos hablando sin el velo? Pues póngase usted a pensar, esto no tiene sentido en algún caso, pero cuando lo vemos a una mujer en pena, avergonzada, por la razón de que no está apropiadamente vestida para salir al público, ¿usted cree que ella va a tener también el deseo de orarle a Dios? En algunos casos no, porque va a estar muy apenada, muy afligida, su espíritu está contristado. Y por eso Pablo dice, ¿es propio que la mujer ore a Dios sin? O sea, no, una mujer no puede. Una mujer que está triste no va a la iglesia. Una mujer que está deprimida no viene, no se acerca, no puede servir. Yo me acuerdo una vez cuando una hermana vino aquí, que nomás un ratito llegó. Estaba muy preocupada ella en tomar la Santa Cena porque era un tiempo donde ella no podía. Y ella hizo algunas preguntas o tenía algunas dudas y ella se las hizo, ¿verdad?, a unas hermanas aquí, porque ella, como yo había dicho que vamos a tomar la Santa Cena, su esposo quería tomar la Santa Cena, pero para ella era un tiempo donde ella no estaba bien. Y ella tenía esa duda. Ella había dicho, bueno, en la otra, y este es el problema de los que andan en iglesia. Ellos andaban en iglesia y en la otra iglesia donde ellos andaban, las mujeres cuando estaban en ese estado, no podían ellas tomar la Santa Cena, se hacían a un lado. Y pues así ellos lo practicaban así. Entonces ella pensó que aquí también así se hacía. Entonces, pues dije nadie sabe de eso, yo no sabía de eso, pero yo no ando investigando esas cosas. Todos tomamos la Santa Cena, pero bueno, si usted lo siente en su conciencia de no hacerlo porque usted se siente mal, no lo haga. Así como estas mujeres aquí, las rapaban, se cortaban las uñas, su conciencia las mataba, hermanos, las mata. Y no quieren salir ellas de sus lugares donde ellas estaban por pena, por cómo se veían, su vestimento. No querían ellas estar delante de Dios. Entonces nosotros nos damos cuenta de esto, ¿verdad? De que una mujer rapada no es atractiva. Una mujer que se rapa el pelo y se pone un fade no es atractiva. Aunque en Hollywood lo veamos, hermano, pero nosotros no vamos a seguir el ejemplo de Hollywood. Porque no vamos a seguir el ejemplo de los rockeros tampoco, amados. Ese no es el ejemplo. Nosotros nos queda dar el ejemplo a ellas o a ellos. Ellos si dan, mira, yo puedo usar el pelo corto y tú eres anticuada. Como decía mi hermano una vez, decía que decían que era old fashion. Eso es lo que los jóvenes nos dicen ahora, se burlan de nosotros. Y nos ven a nosotros como anticuados, pero también nosotros tenemos la culpa en un sentido por la razón de que en algún momento descuidamos algo y así ha llegado a resultar. Esto es lo que pasa en la Biblia también con Elí. Si usted lee la Biblia, usted se va a dar cuenta que él tuvo hijos que estaban sirviendo, pero él no los instruyó bien, hermanos. Entonces ellos eran del pueblo externo. Entonces ellos practicaban, iban al templo, ellos servían, ¿verdad?, con su padre Elí, pero la Biblia no da buen testimonio de ellos. Y es más, Dios los detestó y no llegaron muy lejos. Elí igualmente, ¿verdad? Este hombre también igual. Y parece que también hay una maldición sobre eso, sobre el linaje de ese hombre. Esto es lo que tenemos que ver en la Biblia. Entonces muchas de las veces la culpa la lleva no tanto el joven, pero más que todo el padre que no instruyó al joven. Y esto es la moda de hoy en día.
Hay muchos que yo lo siento mucho por los padres y a veces en algunos casos yo digo, Señor, pues en algún sentido gracias te doy. En algún sentido te doy gracias, Señor. En algún sentido, Señor, a veces hay tristeza, a veces hay cosas así de esa índole, ¿verdad? Pero al mismo tiempo a veces digo yo, Señor, gracias te doy porque tú sabes todo. Porque la responsabilidad de un padre y de una madre es de criar al hijo en las cosas del Señor. Amén. En Primera de Corintios, en el capítulo 11, en el versículo 3, a lo que yo estaba estudiando aquí, dice, pero quiero que sepáis, Pablo nos ayuda a saber algo que ellos ignoraban, como hay cosas que usted ignora. Efesios 1, vamos a ir a la Biblia y vamos a leer aquí en Efesios 1, 22, para los que vamos a profundizarnos un poquito más en la Biblia. El versículo 22 y 23, aquí vemos una palabra que Pablo usa, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Estamos hablando de que todo está bajo ese poder, sometido bajo los pies de la iglesia, del Señor. Y por eso esto tiene sentido, pero también el hombre ha pervertido muchas cosas. Miren qué bonito se veía, ¿verdad? Yo digo, vamos a tener que verlo así, ¿verdad? Las pestañas. En la cultura hoy en este tiempo hay muchas hermanas, ¿verdad?, que también lo practican en ponerse pestañas falsas. Y se ve bien en algunos casos, pero ¿ha visto usted la perversión que hay hoy en día? Yo he visto mujeres que tienen unas pestañototas que ni se les ven los ojos. Más que esto es algo increíble cuando yo veo la perversión que hay en el hombre. Ya no son pestañas agradables, sino ya las pestañas se ven ridículas. Ya no pueden ni ver. Eso es lo que está pasando hoy. Esa es la perversión que hay. Entonces, cuando vemos que la iglesia tiene la autoridad de Cristo, hay perversión en ello porque vemos las iglesias que han abusado. Tengan eso en mente siempre. Efesios 4, 15. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Nunca olvidando que estamos sujetos a Cristo y Cristo es la autoridad máxima de la iglesia. No es usted, no es el pastor. Yo quiero aclarar esto, es la palabra de Dios. Yo no sé si en el tiempo pasado la iglesia sabía eso. Parece que no. Pero la palabra de Dios es la máxima autoridad y nosotros la obedecemos en fe. Es otra vez un acto de fe. Como usted tiene fe en venir a la iglesia, usted tiene fe que usted ora en el nombre de Jesús y cree que Dios lo escucha. Y así como usted tiene fe de que Cristo está en su corazón porque usted hizo una confesión de fe conforme a lo que usted cree. Y como usted también ha sido bautizado también en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y la fe es de que usted está integrado al reino de Dios, así también así es esta fe, de que Él es la cabeza de la iglesia, que nosotros nos sujetamos a Él, nos sujetamos a su palabra, nos sujetamos a su autoridad, hombre, mujer y hombre, joven, niño, todos nos sujetamos a la palabra del Señor. La palabra del Señor lo dice, lo vemos y lo practicamos porque así dice la palabra del Señor para todos. Entonces, así como usted, así como yo, todos estamos sujetos a la palabra de Dios. Efesios 5:23. Nadie está sujeto al hombre aquí. Aquí estamos sujetos todos a la palabra de Dios. Efesios 5:23 dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Otra vez, Pablo usa esto, cabeza, autoridad. Hoy en día, hermanos, vemos la cultura es muy diferente. Yo entiendo muy bien cuando vamos a diferentes organizaciones que van a decirlo diferente, pero usted vaya a una iglesia donde se basa en la palabra del Señor y usted va a ver que ellos van a hablar distinto a lo que dice.
la mayoría de las iglesias y van a estar en acuerdo con lo que dice la Biblia. El hombre es la cabeza del hogar, pero no debemos de pervertir esa autoridad, ese lugar que Dios nos ha dado. Hoy en estos tiempos la iglesia y es triste hasta que a veces me quiero poner a llorar, a veces por ver el caso que algunos pastores, algunos consejeros se atreven a decir y aún hasta lo pelean ellos, ¿verdad? Que así es, pero así no es el caso, ¿verdad? Y vemos una igualdad. El mundo está haciendo una igualdad también. El mundo está haciendo una igualdad entre las diferentes identidades. Es una estrategia diabólica que usa el diablo en el mundo, que ya usa también al mundo para entrar en la iglesia y destruir la identidad que Dios ha puesto. Usted no sé si se ha dado cuenta de eso. Por eso el mundo está destruyendo las jerarquías de padre, madre, hijo, hija, y está destruyendo el hogar al mismo tiempo. Al momento que la escuela, escúcheme bien, al momento que la escuela le quita al padre, a la madre, la autoridad de ser autoridades, es el momento que el hijo y la hija pueden hacer lo que ellos quieren. Al momento que castigan a los padres y a las madres por cierta autoridad que ellos tienen conforme a lo que dice la Biblia, pero ya vemos que ya no tiene valor la Biblia en el mundo, nos vamos a meter en muchos problemas. Mucha gente se ha metido en muchísimos problemas por esa razón. Y la iglesia ahorita está, hermanos, en un tiempo tan difícil, tan duro ahorita en la familia. Ahora más que todo aquí en California, con eso que las identidades han sido destruidas. Y en la manera de pensar, y en algunas iglesias en cómo se practica. Y algunos aún hasta han llegado a la conclusión, por cansados que ya están y frustrados que ya están, ya mejor dicen, pues que se haga lo que se haga, porque ya cuando uno está cansado, hermano, ya mejor será vencido. Y la iglesia es lo que hacen algunos, se dan de vencidos, que sea como sea. Al final Dios es el que va a separarlo y ya. Pero nosotros vemos que en la iglesia hay un remanente que no está en acuerdo y que nos demuestra a nosotros que aquí está en la Biblia esto. Entonces Él nos quiere dar a entender este lugar de autoridad. Cristo es la cabeza de la iglesia, Cristo es la cabeza del hombre como de la mujer y de los hijos. Nunca nos olvidemos de eso. Esa es la orden cristiana. Usted dice, yo soy cristiano, pero no sabía eso. Bueno, ahora usted lo sabe, que Cristo es la cabeza de todos. Y Dios es la cabeza de todos, en total, sobre Cristo, porque Dios es el que nos ha dado a Cristo. Él es el supremo sobre todos, aunque los mismos en nivel, pero Él es el supremo. Dios es el supremo sobre todo. Él ya que nos ha dado a Cristo, y Cristo nos ha dado al Padre, y nos ha salvado a nosotros, y nos ha dado esto. En el hogar es muy fácil. Cuando el joven y la jovencita se van a casar, esto es algo que se debe de hacer siempre. Esta iglesia, yo no sé si lo hizo en el pasado, yo lo he querido hacer, pero ese es el momento en que los desanimo a los novios en querer casarse. Cuando les digo vamos a tener consejería, al momento que les digo eso no quieren saber nada. Ellos nomás quieren todo lo que sigue ahí, pero después de eso ya no hay nada. Génesis 3:16. La Biblia nos enseña aquí algo tan interesante que Pablo también utilizó. Cuando Pablo habla el ejemplo que Pablo va a usar va a ser el Antiguo Testamento, y nosotros también vemos el Antiguo Testamento en algunas cosas para aclarar las cosas en el Nuevo. Esto es lo que el estudioso hace, este es el que el predicador debe de hacer. Génesis 3:16 nos demuestra a nosotros lo que aconteció en el principio. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus prenencias, con dolores darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. ¿Quién dio esa orden? Nomás habían dos humanos. ¿Fue la culebra o fue Dios? Fue Dios el que dio esa orden, y fue Dios el que nos dejó a nosotros nuestras responsabilidades en el hogar, así el hombre como a la mujer. ¿Qué ha pasado hoy? Muchas de las veces yo oía a un predicador decir, ahora la mujer ha cambiado, ahora la mujer quiere ser la mujer súper,
Ahora la mujer es igual que el hombre, ahora la mujer puede ser la misma profesional que el hombre, y hay de usted si usted dice algo en contra de eso en el mundo, porque si no a usted le puede hasta perjudicar su vida. Pero en la Biblia nos damos cuenta nosotros que delante de Dios eso no fue lo que Dios estableció. Dios estableció al hombre con una responsabilidad y la mujer fue puesta o fue dada al hombre, porque ya que vemos que conforme a la revelación que estos judíos hebreos recibieron, fue el hombre que fue creado primero, el varón. Pero Dios vio la necesidad de que el varón tuviera una hembra, y se dice, ¿verdad?, que Dios le dio una compañera, y la compañera iba a ser la hembra, para que estuviera con él, para que lo ayudara, para que lo sustentara en todo lo que él iba a necesitar como varón. Ella iba a ser la gloria del hombre. Siempre se ha dicho que detrás de un gran hombre hay una grande mujer también, y eso es lo que Dios aquí está haciendo. Detrás de un gran hombre hay una grande mujer, porque la mujer es la ayuda, es la que trae todo al hombre para que el hombre pueda llegar a tener esa potencia y poder llegar a lograr esas cosas. Yo he visto que sin la ayuda de mi esposa yo no llego muy lejos aquí de pastor. Entonces, en algunos sentidos a veces se puede menospreciar eso, pero si la ayuda de ella, yo no llego muy lejos, por la razón de que ella es mi ayuda. Yo la necesito a ella, en todo caso yo la necesito, y necesito que ella esté conmigo, que me ayude, que ella, ¿verdad?, esté conmigo en todo tiempo, para que ella me da el ánimo, ella me da el deseo, ella me da el fervor, ella me da todo para mí, aunque a veces yo no le digo. Pero yo le agradezco a ella mucho. Yo me he dado cuenta que cuando yo estoy solo, no llego a hacer nada. Pero cuando ella está aquí, ella no me necesita decir nada, yo lo hago. Y lo estoy haciendo, ¿verdad?, como hombre. Esto es lo que llegamos a ver. Detrás de un gran hombre siempre hay una grande mujer. Entonces, los hombres a veces llegamos a los lugares donde vamos a llegar con la ayuda de nuestras esposas. No menospreciamos a la mujer. Un hombre que llega a lugares altos, cuando dice, como el ejemplo que vimos aquí hace tiempo atrás, cuando un hombre habla con su esposa y dice, esposa, yo quiero llegar a hacer esto y esto y esto y necesito que tú me ayudes. Yo quiero llegar a estudiar, y yo quiero estar en el colegio, yo quiero tener, pero voy a estar un tiempo ocupado. Si la mujer o hermana acepta eso y está de acuerdo con ello, claro que sí. Yo te voy a dar tus lonches, yo te voy a cuidar, yo voy a seguir haciendo lo que tienes que hacer, pero tú ve, échale ganas. Y el esposo se lanza al trabajo, y con la bendición de la esposa, él puede hacer algo mientras la esposa está en el hogar. Cuida a sus hijos, los cría, él va creciendo y él va logrando lo que él necesita lograr. Esa es la ayuda idónea, mis amados hermanos, de cuidar a nuestros hijos. Cosas que nuestros padres nos hubieran enseñado antes, ¿verdad? La mujer, las cualidades de la mujer, de ser una madre, de ser una buena esposa, de ser una buena cocinera. Usted ahora en estos días, yo no sé cómo le vamos a hacer con los jóvenes, ¿verdad? Con las jovencitas, algunas de ellas que no saben. Y los pobres están miserables, como ellas también están miserables, pero por el caso de que no fuimos aconsejados en estas cosas. Este pueblo, ellos tomaban su tiempo, y es un remanente, no todos. Hay muchos judíos, que la mayoría están desviados, pero hay un remanente pequeño, ¿verdad?, que todavía sigue estas costumbres y instruyen a sus hijos. La cabeza del hogar, siempre vamos a ver que la Biblia nunca va a decir que es la mujer, es el hombre. El hombre es el que le queda lugar. Fíjese ahora qué pena me da a mí decir esto, porque los ejemplos que hemos dado nosotros como hombres no han sido buenos. Han sido muy penosos y vergonzosos, y me da mucha pena decir eso. En Efesios 5, 22, 24. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. En todo. Ahí puede haber mucha perversión, por la razón de que muchos pueden decir, bueno, ya digo en todo, y hay abuso. Y ahí es donde está el problema. Ahí es donde está el problema.
Y ahí es donde muchas veces vemos la resistencia. Pero también al hombre se le da una grande responsabilidad de dar hasta su vida por su esposa. ¿Cuántos hermanos están dispuestos a morir por sus mujeres? En algunos casos, algunos no están ni dispuestos a hacerlo eso. Pues que se muera, me agarro otra nueva. Pero la responsabilidad es del hombre morir por sus... Eso es serio. Yo cuando veo eso, eso es serio, que no me vaya a agarrar en un día malo donde no están las cosas yendo muy bien. Que no me vaya a agarrar en un día donde estoy enojado con ella o que ella está enojada conmigo, porque cuidado, aquí va a requerir una buena relación, ¿verdad? Porque si nos agarran en las malas y que de repente algo pasa, va a surgir, ahí debe de haber amor de las dos partes. Y muchos lo han definido en una forma donde la mujer debe de respetar al hombre y el hombre debe de amar a su mujer. La mujer debe de respetar al hombre y no hablar mal de él, ni menospreciarlo, sino honrarlo, y el hombre debe de amar a la mujer. Las hermanas son muy cariñosas y yo soy muy falto en esto, soy a veces diferente. Las hermanas requieren mucho amor, las hermanas requieren mucho de eso de nosotros, como también los hombres requieren mucho respeto también, porque cuando nosotros hacemos algo queremos que las hermanas nos alaben y que digan, ¡ay, qué bueno! ¡Ay, qué esforzado mi esposo! ¡Ay, qué chulo! Y le da un beso. Y las hermanas también esperan que nosotros cada día que entramos a la casa, cada día, esto es, no nada más que ¿dónde está mi café? ¿Dónde está mi avena? Como yo a veces, sino que al primero hay que saludar, buenos días, ¿cómo estamos? Un beso en la mejilla, no debe de ser difícil, ¿verdad? Porque las amamos. Y un abrazo antes de irse y así despedirse bien, nada de que ahí nos vemos al rato, mujer, y que ¿dónde está mi lonche? Algunos hombres tratan a sus mujeres como objetos, como esclavas en nuestras culturas, y por eso hemos visto a veces estos casos y las mujeres no deben de ser tratadas así. Bueno, esto conforme a lo que dice la Biblia, no deben de ser las mujeres tratadas así. El hombre debe de amar a la mujer, no nos quita nada de amar a nuestras mujeres. No me quita a mí nada de abrazar a mi esposa, de darle un beso, no me va a hacer mujer, ni a ella la va, ¿verdad?, a hacerla menos como una esclava si ella me respeta. Pero fíjese qué tan lejos estamos aquí. A mí no me enseñaron esto, a usted no me enseñaron esto, yo no supe esto ya no se ve en el mundo, pero aquí se ve. Fíjese dónde está la joya. Fíjese qué tan lejos estamos. Ahora la cultura es muy diferente. Ahora la cultura sabe más. Ahora los jóvenes son más inteligentes. Ahora los jóvenes desprecian lo que nosotros les dimos porque ellos saben mejor, dicen ellos. Nosotros ya descubrimos un mejor estilo de vida. Ahora lo que nosotros sabemos es mucho más mejor que tú, papá. Pero hijo, ¿cómo? Sí, yo ya sé mejor que tú. Y así está la juventud ahora. La rebeldía que surge en ellos desde que van a la escuela y que les lavan el cerebro, y cuando llegan a nuestras casas, y las escuelas seculares están llenas, infiltradas de tantas falsas doctrinas que vienen aquí a la iglesia y nos afectan. Una de ellas, la más grande que puedo recolectar ahorita, es la evolución. Entonces esto es uno de los más grandes problemas. Y luego dándoles a ellos autoridad, decirles, si tu papá o tu mamá te pegan, cuidado con eso. O si te gritan, te menosprecian, te dan un jalón, ven, dínolo y vamos a arreglar ese caso. Al momento que eso pasa, hermano, les da toda la autoridad a estos niños, y estos niños se sienten con tan gran poder. Imagínese usted, caminando en la calle con ese poder, dice, si mi mamá, si mi papá me hacen algo, yo les pongo un falso y se los llevan. Y ha habido casos donde jóvenes han hecho eso con sus padres. Yo lo creo. Les han levantado falsos y ahorita están encerrados. Por esa razón vemos esto. Hubo un caso aquí en esta iglesia donde se levantó un falso y no había una inseguridad si fue el padre o si no lo había hecho el padre, un abuso a una joven que era su hija de él. Y esto ella utilizó, pero después se supo de que porque era muy estricto con ella se enfadó de eso y le levantó un falso que él había tocado, que él había hecho cosas con ella que no estaban bien, porque era su padre, claro, y también por mayor de edad, y pues no era visto bien. Y esto es lo que ella le hizo a él, yo no sé cómo estará esa familia hoy, pero tenía muchísimos problemas esa familia.
Y yo me quedé admirado, ¿verdad? Cuando ellos llegaron aquí con esos problemas, pero yo dije, bueno, pues si ustedes quieren estar aquí, nosotros los recibimos. Y así es este caso. Así es este caso. Esta rebeldía está aquí. Por eso Dios usa a Pablo en una forma de dar jerarquía, hacer jerarquías en la iglesia. Las hermanas grandes deben enseñar a las jóvenes. Les deben enseñar a las jóvenes de ser responsables, de ser buenas esposas, de amar a sus familias, de cuidar a sus hijas. ¿Hacemos eso nosotros? No, por eso hay problemas en la iglesia. Por eso hay problemas en las familias. Porque no me voy a sujetar a esa vieja. Y yo no voy a enseñarle a esa mocosa. Y así son las cosas en la iglesia y por eso la iglesia está como está. Fíjese, qué profesión de fe. ¿A dónde llegamos con nuestras profesiones? Estaba yo la vez pasada platicando con una persona y fue retada ella en hacer algo y lo tuvo que hacer porque si no ella iba a negar su fe de ayudar a los pobres. Ella me estaba contando que a ella le gustaba ayudar a la comunidad, le gustaba darle de comer a los pobres, pero estaba pasando por muchos problemas ella en su hogar y aún hasta ya estaba divorciándose. Pero ella me dijo, a mí me retó tal persona, fíjese, a hacer algo y ¿cómo puedo yo negarlo si esa era mi fe? Y tuve que ayudarlo. Y mucho cristiano hoy en estos tiempos, yo digo ¿cuántos nosotros no estamos negando nuestra fe? Decimos que somos, pero no lo somos, porque no actuamos como debemos de ser. ¿Cuánto cristiano, incluyéndome a mí? Digo que soy cristiano, pero vivo como un mundano. ¿Cuánto nosotros honramos a Dios y no lo honramos nomás como se contó así, de labios para afuera? Como me estaba contando una vez, digo yo, wow, de labios para afuera solamente honro a Dios. Cristo, glorioso, amoroso. Dios no quiere eso. Dios quiere del corazón. Y cada vez que yo veo esto, a todos nos vamos a poner carizbajos. Y se van a enojar conmigo, bueno, pues enójense con Dios. Conmigo no se enojen porque la amistad la van a perder conmigo, no con Dios. Con Dios la van a perder. Conmigo no importa, pero la amistad la van a perder con Dios, porque con Él es el que se deben enojar. Como a veces nosotros les echamos ¿verdad?, las dificultades a los que están hablando por una compañía. ¿Le ha tocado a usted eso? Que a veces los cobradores le están llamando a usted porque no paga su deuda y usted se enoja con ellos. Pues no, te di, ¿qué te? Oiga, señor, pues yo nomás estoy de colector. Usted hizo el contrato, usted dijo que lo iba a pagar, yo nomás estoy hablando con usted para arreglar este caso. No, pero que yo no quiero que esto, que lo otro, y empezamos a enojarnos, y tú qué traes, y los policías lo mismo, ¿qué no lo hacemos? Nos dan un tiquete, pero ellos no son la ley, pero ellos están guardando la ley, y nosotros al momento que nos dan un ticket, ¿qué hacemos? Nos enojamos con ellos, ¿y tú qué traes? ¿Y qué me ves? Óigame, hermanos, ustedes ¿saben algo que yo me he dado cuenta? Que ahora los policías ya no se respetan. No sé por qué será, pero ahora los policías ya no se respetan como antes se les respetaba, como que no tuvieran pistola ya. Yo he visto ahora en este tiempo en el que he estado saliendo un poquito, me he dado cuenta que la gente no respeta a un oficial. Al momento que un oficial se pone duro, sacan los teléfonos. Vamos a filmearte. ¿Usted sabía eso? Fíjese en los tiempos en los que estamos viviendo ahora. Un momento que un oficial empieza a levantar la voz, esa persona que está ahí al lado, el vecino, vamos ayudándole y vamos a sacar su teléfono por en caso de que haya un abuso aquí. El pobre policía, yo una vez vi a unos que estaban tratando de mover a una persona y todos sacaron sus teléfonos ahí. El pobre oficial, con mucho cuidado porque estaba siendo filmado, tuvo que mover a esa persona a otro lugar. ¿Por qué cree que Los Ángeles está infiltrado de tanta gente sin hogares? ¿Por qué? A una persona que yo hablé con uno que dice que es cristiano, me dijo, no, eso nunca se va a poder arreglar. Oh, sí se puede arreglar, pero no queremos arreglarlo. Sí se puede arreglar. Nuestras calles están sucias, todo está sucio y parece que me van a decir que estoy mal, pero no quiero que ustedes piensen que estoy en contra de eso, pero nosotros podemos hacer algo, aún hasta la iglesia. Si hay trabajo, hay muchísimo trabajo, vamos para Los Ángeles a ayudar a esa gente y podemos hacer algo para que esa gente pueda mejorar sus vidas. Pero estamos jugando nosotros la iglesia, estamos muy ocupados, venimos, ¿verdad? Y estamos aquí. Y así es.
Pablo empieza a demostrarnos las jerarquías, nos demuestra el lugar del esposo, el lugar de la mujer, o luego después nos demuestra también en la Biblia, si usted lee la Biblia, las jerarquías en la iglesia, como la mujer más grande debe de instruir a la más joven, y este es un trabajo tremendamente grande, y el padre cómo debe de instruir a los jóvenes, cómo también nosotros debemos amonestar a los más grandes, porque en caso de cometer un error debemos saber cómo hablarles. Pablo, Dios lo utiliza para esto, pero el mundo lo ha destruido, y cuando entran al mundo, mis hermanos, vemos nosotros un desorden tremendo. Como lo digo hoy en estos días, yo no estoy en contra de los cantos de alabanza, mis amados hermanos, pero si vamos a ser llevados por las emociones y vamos a ponernos alegres, eso nomás es puro gas, y ya al rato se acabó. Lo que queda es la palabra del Señor, es lo que nosotros nos sujetamos. La palabra de Dios es la que nos inspira, es la que nos motiva, es la que nos dirige, no es la música. Yo tuve una lucha una vez con alguien cuando estuvo discutiendo eso conmigo y dijo, no, la palabra de Dios ya no se usa, dice. Ahora nosotros evangelizamos a través de la música. Y yo como ignorante, que yo no había leído mucho la Biblia porque estaba yo en mis principios de cristiano, tendría unos 5 años, yo se lo creí. No lo discutí con él. Pero ya después digo yo, pues esto es una mentira, es una falsedad. Y usted va a hallar muchas iglesias, andan ahí haciendo cosas en la música, pero eso no es lo que la iglesia fue llamada a hacer, amados. Fue llamada a reunirse para estudiar de Cristo. Y cuando surgieron problemas en la familia, Pablo le quedó ese lugar de darles el mejor consejo que Dios le iba a dar a ellos. Y Pablo usaba la pluma, escribirles el consejo, como vemos aquí en 1 Corintios. Ahora, hoy en estos días, por eso hay divisiones, hay luchas, algunas iglesias ya no se hablan, algunas iglesias se han dividido, por la razón de que cuando nosotros queremos obedecer la palabra del Señor, eso es lo que va a surgir, la división. La división. Hay muchas cosas. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pablo fue humilde y Pablo se humilló. Eso es lo que les quiere decir a ellos. Y él primero se pone en el lugar para darles el ejemplo a todos. Yo soy humilde, yo me sujeto a Cristo, yo hago lo que Cristo me dice hacer. Y entra después en lo que dice, os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí. Una cosa que tenía Corinto es que no se olvidaron de Pablo, no se olvidaron de él. Cuando Pablo les escribió, ellos se acordaron de ese judío de baja estatura, de ese judío que fue un día a evangelizarles, se acordaron de él. Y eso Pablo dijo fue bueno, no se olvidaron de mí. Ha habido casos como la semana pasada que a veces uno está en la tienda, yo a veces voy caminando y pienso que alguien me conoce y espero un saludo o espero que me reciba, ni sabe quién soy. Pero a Pablo sí se acordó, este pueblo se acordó de Pablo y dijo, aquí los califico a ustedes. Y también porque esta carta llegó a manos de ustedes, pero yo quiero decirles algo, dice. Yo quiero decirle algo a ustedes, qué bueno que se acordaron, pero yo quiero decirles algo. Y luego dice, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Todo varón que va a orar, todo varón que va a predicar, vamos a hablar así. No estamos hablando de una forma estática donde muchos se levantan a gritar y hacer eso. No, esto es una predicación, estamos hablando de una predica, una enseñanza, una amonestación. Las hermanas tenían que hacerlo así. Las liberales, las mundanas que estaban en el mundo, venían a la iglesia y querían también hacer lo mismo. Nosotros somos liberales, nosotros tenemos el derecho de la mujer. No sé cómo se dice en español, el derecho de la mujer, que la mayoría es, y ahora me van a meter en muchos problemas porque también a ver si algo pasa. El movimiento lesbiano es el que motivó todo eso para alborotar eso en todas las mujeres que no eran lesbianas. Y empezó un movimiento allá a moverse, y no sabemos por qué, pero hay estas
de ese estilo empezaron a motivar eso a llegar a lo que hoy es. Y por eso no, es la mujer, los derechos de la mujer, sí, pero eso fue hecho o criado por una lesbiana. Y la lesbiana es la que empezó esos derechos de la mujer femenina, de la mujer. Yo tengo mis derechos, yo soy una mujer, yo necesito votar, porque la mujer, yo lo digo con toda humildad, no votaba en los Estados Unidos hasta los 1900. Hasta los 1900 la mujer se le dio el derecho de votar en los Estados Unidos. ¿Cuántos sabían eso? A la mujer no se le dio el derecho de votar en los Estados Unidos, tener el derecho de ir a poner un voto y poder votar como un hombre, hasta que eso se peleó y se empezaron a pelear otras cosas. No, sí, la mujer en ese tiempo, pero todo a base a este movimiento lesbiano que andaba queriendo motivar estos derechos para hacer una igualdad. Usted va a los 30, a los 20, usted va a ver imágenes de mujeres vestidas de overoles, va a verlas vestidas con guantes, va a verlas vestidas con botas como hombres. ¿Por qué? Porque este es un movimiento lesbianismo que estaba surgiendo en ese tiempo que llegó a esto. Entonces ahora esto es algo que vemos nosotros que es lo que hemos llegado a ver. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Usted sabe bien, hasta una he visto predicadores, y yo no sé dónde se basan ellos, que se ponen el chal judío y se lo quieren poner sobre la cabeza y querer hacer eso en la iglesia. Eso no es para nosotros. El hombre, al momento que se está cubriendo la cabeza en la iglesia, está fuera de orden. Al momento que el hombre lo hace así, ¿por qué? Porque la Biblia nos enseña que eso está fuera de orden. Pero que una mujer lo haga, puede hacerlo. Y una mujer que no lo hace, pues lo deberías de hacer. Porque ahí es donde estás demostrando tu lugar con Dios, con tu lugar con Dios, que no te apenas, que estás delante de su presencia, que tú entiendes tu lugar delante de Dios, delante del hombre. Y todo esto, ¿verdad? Que aún hasta para los más grandes suena tan anticuado, tan legalista, tan duro. Esto es la iglesia. Esta es la iglesia. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado, fíjese, que se hubiera hecho un fade. Y Pablo nos enseña muchas cosas aquí. Y por naturaleza muchos, en una falsa doctrina, dicen que el pelo es el velo para que la mujer pueda orar en la iglesia, pero eso no es el velo. Por naturaleza una mujer quiere tener pelo largo. Esa es su naturaleza, la hace ser mujer. Aunque hay algunos que estamos un poquito confundidos cuando a veces queremos, ¿verdad?, ver a algunos hombres ahí con pelo largo y se hacen así como las mujeres y ay, andan ahí. Como que, caray, digo yo, ¿qué está pasando ahí? ¿Verdad? Pero la mayoría del hombre natural me quito el pelo, me lo corto cortito, no me siento triste, y cada día voy perdiendo más y más pelo, no me pongo triste. Pero imagínense ustedes las semanas si empezaran a perder pelo como los hombres, y se pusieran calvas así como los hombres, o que la frente, ¿verdad? Olvídense, se iban a poner tristes, se iban a afligir con 3, 4 pelitos ahí como su siervo aquí. Que mi esposa una vez admiró de mí y dijo yo, ¿cuánto tiempo te tardas tú en el baño y si no tienes ni tanto pelo? Digo yo, pues yo no entiendo yo tampoco eso. Con los 3 pelitos que tengo yo, quizás ando luchando a ver dónde me los pongo para que no me estén ahí parados como alfalfa. Bendito sea el Señor, porque esa es la lucha. Y eso es lo que vemos nosotros ahora. Y pues esto es lo que está pasando hoy en estos tiempos cuando vemos nosotros estos casos. Entonces, la controversia, no debe de haber controversia. Estaba yo estudiando esto, pero como el bautismo, que muchos no creen que deben de ser bautizados, como muchos que no creen que la Santa Cena necesita ser servida, y ahora con el velo, muchos, la mayoría. Y yo me voy a meter en un gran problema con esto, ¿verdad? Porque veo yo aquí que, pues, a veces, ¿qué se puede hacer en este caso? El pobre hermano ya terminó con esto, no sé si ya está todo ya va bien, qué bueno.
Este hermano, ¿verdad? También, que me gusta escucharlo, ya tiene tiempo que no lo escucho, se metió en un gran lío porque le dijo a una hermana que predica, una predicadora que se llama Beth Moore, parece que se llama, pues le dijo que las mujeres no deben de ser pastoras. Es cierto, la mujer no es llamada para ser pastora. Es más, ni se considera eso. Una mujer que está al frente de una congregación, ¿dónde está el pastor? Porque al que le queda ese lugar es al hombre, no a la mujer. Ese lugar no le queda a ninguna mujer. Ese lugar le queda solamente al pastor, al hombre. Él es el responsable, el hombre. Entonces, él le dijo a ella que a ella no le quedaba el lugar de ser, a la mujer no le queda el lugar de ser pastora. Pues se levantó toda la media y lo empezaron a atacar al pobre. Un hombre también, más que yo, muchísimo más que yo, muchísimo más que yo, estudioso en la Biblia, doctor de la palabra de Dios y dado a la exposición de la palabra de Dios. Pero por haber dicho eso en contra de esa hermana, se metió en un lío tremendo que yo creo que ya, ¿verdad?, ha de haber dicho, bueno, pues ni modo, que la iglesia, muchos del 90 y el 80% quizás estuvieron en contra del pobre y lo han de haber visto mal, quizás algunos se enojaron con él porque dijo que la mujer no debe de ser pastora, no es llamada a ser pastora la mujer no es llamada a ser pastora, se respeta a la esposa del pastor, se respeta, ¿verdad?, como una mujer que se debe de respetar, se debe de respetar como una amiga, se debe de respetar como una hermana, se debe de amar como una hermana, pero siempre ese lugar de pastor, el título de pastor es del hombre. Cuando usted va a un doctor a recibir un examen, fíjese bien, no porque su esposa es su esposa, usted la va a considerar ella como doctora, sino que el doctor, el médico es el doctor, pero se respeta a su esposa, se estima a su esposa, se ama a su esposa. Claro que sí. Yo cuando voy al oculista aquí al lado de la esquina, él me recibe, ahí está su esposa caminando y yo la saludo a la señora. Oh, buenas tardes, señora, o si la veo yo, un respeto para ella. Pero el doctor es él. Él es el doctor. Y esta es la confusión que hay hoy en día. Hoy en estos tiempos hay mucha confusión, mucha confusión. Yo me aflijo, hermanos, cuando veo yo la confusión que hay en la iglesia. Por eso es menester estar en la palabra del Señor. Vamos a ponernos en pie hoy en esta mañana y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a recolectar y ver este lugar y posición en la que nos hallamos nosotros. Padre, perdónanos, Señor, porque no hemos hecho lo que debemos de hacer, empezando conmigo, Señor. Perdóname, Padre Santo, Señor, porque yo sé que a veces en estas cosas fallamos y tú eres grande, ya lo has establecido por medio de Pablo, el apóstol, estas jerarquías, el lugar que me queda a mí, como el lugar que le queda a mi esposa, como el lugar que nos queda como hijos y hijas. Perdónanos, Señor, que somos faltistas, que fallamos, que hemos perdido el amor o a veces hemos perdido el respeto. Perdónenos que hemos entrado en esta confusión hoy en estos tiempos, que aún hasta hay congregaciones donde han destruido la identidad de varón y hembra. Perdónanos, Señor, somos tu iglesia, tú conoces a los tuyos, a los que te aman, a los elegidos tuyos que tú has salvado, Señor. Hoy en este momento venimos ante tu presencia pidiéndote perdón y pidiendo la ayuda del Espíritu Santo para que nos ayude a colocarnos en el lugar que debemos y darle el lugar en el que debemos de darle a nuestro esposo y a nuestra esposa. Perdónanos, oh Dios, y ayúdanos. Nos arrepentimos de este pecado y te pedimos que nos ayudes hoy en este día para ser esposos responsables, como padres responsables, madres responsables, ¿verdad? Y esposas responsables, Señor. Esto lo pongo en tus manos, nos encomendamos en tus manos y gracias te damos hoy por este tema que podemos tocar hoy. Ayúdanos para aprender esto del uso del velo, de la práctica del velo y instruir a nuestros hijos también igualmente, a nuestras hijas también, en qué es el significado de esto del velo
y que no nos avergoncemos cuando otras no lo usan o cuando otras congregaciones no lo están usando. Señor, ahora podemos ver que no tan solo es esto, sino también aún hasta en el bautismo y la Santa Cena hemos nosotros visto mucha controversia. Ayúdanos, Padre, perdónanos y guíanos, y gracias te damos porque podemos estar aquí, porque me has dado la licencia de poder estudiar esto, Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.